En una tarde lluviosa, el señor Peter Nguyen llegó a la pequeña casa donde vivía Lee Tu-diep. La casa estaba en lo profundo de las montañas, húmeda y destartalada, muy lejos de las lujosas villas en las que había vivido. Entró, miró alrededor de la pequeña habitación y luego detuvo su mirada en Lee Tu-diep, que estaba sentado tranquilamente a la mesa. Señorita Lee Tu-diep, tengo algo que decirle. La voz del señor Peter Nguyen era profunda, fría y decidida. Lee Tu-diep lo miró con ojos tranquilos pero llenos de preocupación. Ella sabía que este encuentro no traería nada bueno. Sé que tú y James se aman, continuó el señor Peter Nguyen, pero también sé que no son dignos de mi hijo. Entiendo, respondió Lee Tu-diep con voz suave. No tiene antecedentes familiares ni educación, y su pasado no es muy bueno. No puede traerle felicidad a James, al contrario, solo la arruinará. Lee Tu-diep se quedó en silencio, no sabía qué decir. Tengo una sugerencia, dijo el señor Peter Nguyen, dejen a James en paz. Que se concentre en su carrera para que pueda construir un futuro mejor. ¿Quieres que deje a James? Lee Tu-diep preguntó con voz temblorosa. Sí, respondió el señor Peter Nguyen, te daré una gran suma de dinero, suficiente para que vivas cómodamente el resto de tu vida. Puedes ir a donde quieras, hacer lo que quieras. Simplemente mantente alejado de James. Lee Tu-diep miró al señor Peter Nguyen, no podía creer lo que oía. Ella no podía creer que un padre pudiera ser tan cruel. No puedo, dijo Lee Tu-diep con voz decidida. Amo a James y nunca lo dejaré. No tienes elección, dijo el señor Peter Nguyen con voz fría. Si no dejas a James, haré que te arrepientas. El señor Peter Nguyen se levantó y salió de la pequeña casa. Antes de que la puerta se cerrara, se giró para mirar a Lee Tu-diep, sus ojos estaban fríos y llenos de amenaza. Piense detenidamente en mi oferta, señorita Lee Tu-diep, dijo, solo tiene una oportunidad. Las palabras del señor Peter Nguyen fueron como cuchillos que se clavaron en el corazón de Lee Tu-diep. Ella amaba a James, ese amor era verdadero, era todo lo que tenía. Pero también entendía claramente su condición, una niña huérfana, una vez casada, sin educación, sin estatus. Ella siempre se sintió culpable por su pasado y las dificultades que había atravesado.
Ella miró el rostro resuelto del señor Peter Nguyen, sus ojos no mostraban piedad. Ella sabía que él era un hombre de palabra. Si ella no deja a James, él hará que James lo pierda todo. Litudiep cayó en una feroz guerra interna. Por un lado está el amor ardiente por James, por el otro lado está el miedo que arruinará su futuro. Ella sabía que si se quedaba con James, él enfrentaría muchas dificultades, tal vez incluso perdería todo. Pero si lo deja, perderá el único amor de su vida. Esa noche, Litudiep dio vueltas en la cama, sin poder dormir. Pensó mucho en las palabras del señor Peter Nguyen. Ella sabía que él tenía razón. Ella no merece a James. Ella era solo una carga para él. A la mañana siguiente, Litudiep tomó una decisión. Ella dejará a James. Ella no dejará que su amor arruine su futuro. Ella se irá para que James pueda ser libre de perseguir sus sueños. Ella escribió una carta a James, diciéndole que no era digna de él, que no podía hacerlo feliz. Ella dijo que lo dejaría para que él pudiera encontrar una mejor chica. Después de terminar de escribir la carta, Litudiep empacó su equipaje y abandonó la pequeña casa. Ella no sabía a dónde iba ni qué iba a hacer. Pero ella sabía que tenía que dejar a James, era la única manera de protegerlo. Cuando recibió la carta de Litudiep, James quedó atónito. No podía creer lo que veía. ¿Por qué Diep lo abandonó? ¿Por qué dices palabras tan amargas? Sabía que Diep estaba bajo mucha presión, pero no esperaba que ella decidiera dejarlo. James salió corriendo de la casa, buscando a Diep por todas partes. Él la llamó, pero ella no contestó. Fue a su pequeña casa, pero estaba vacía. La buscó por las calles, pero no había señales de ella.
James regresó a casa, se sentó tranquilamente en su habitación, mirando la carta de Dieppe. Él no podía entender por qué ella hizo eso. Él la ama, quiere estar con ella, quiere protegerla. Pero también entendió que Dieppe estaba tratando de protegerlo. Ella no quería que él sufriera las dificultades y presiones que ella enfrentaba. Ella quiere que él sea libre y feliz. James decidió. No dejaré ir a Dieppe. Él la encontraría y la convencería de regresar. Él le demostrará que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todas las dificultades. Pero también comprendió que no podía confiar en su familia para siempre. Tienes que valerte por ti mismo y construir tu propia carrera. Quería demostrarle a Dieppe que era un hombre digno de ella. James decidió abandonar la empresa de su padre. Empezará desde cero, construirá su propia empresa. Demostrará a Dieppe que puede triunfar sin la ayuda de su familia. James comenzó a buscar nuevas oportunidades de negocio. Aprendes sobre el mercado, conoces gente con experiencia, aprendes nuevos conocimientos. Trabaja duro, no tiene miedo a las dificultades y está decidido a triunfar. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero no tenía miedo. Él tiene el amor de Dieppe, tiene su sueño, tiene su determinación. Él cree que tendrá éxito.
Pasaron 5 años y James se había convertido en un exitoso hombre de negocios. Su empresa creció fuertemente, creando muchos puestos de trabajo para la población local. Todavía recuerda a Dieppe, la chica que amaba. Él sabía que ella lo había dejado por su propio bien, pero aún esperaba que algún día pudiera volver a verla. Un día, James fue a un mercado de agricultores a buscar materias primas para su empresa. Vio a una mujer vendiendo verduras y frutas, una figura familiar. Se acercó y se dio cuenta de que era Dieppe. Dieppe también reconoció a James. Ella quedó sorprendida y conmovida. Ella no esperaba verlo aquí. Los dos se miraron sin palabras. Todas las emociones reprimidas salieron a borbotones. Dieppe, James la llamó por su nombre con voz temblorosa. James, respondió Dieppe con la voz entrecortada. Los dos se abrazaron, lloraron, rieron. Han esperado este momento durante tanto tiempo. James le contó a Dieppe lo que había hecho durante los últimos 5 años. Él le dijo que había construido una carrera exitosa, pero que todavía la extrañaba. Dieppe le contó a James sobre su vida después de dejarlo. Dijo que trabajó duro para ganarse la vida y aprendió mucho. James le dijo a Dieppe que todavía la amaba y que quería estar con ella para siempre. Dieppe también dijo que todavía lo ama y que quiere construir un futuro feliz con él.
Los dos decidieron volver a estar juntos. Se casaron y vivieron felices para siempre. Juntos construyen una familia feliz y juntos contribuyen a la sociedad. El amor de James y Dieppe ha superado todas las dificultades y desafíos. Demostraron que el amor verdadero todo lo puede. Gracias por seguir nuestra historia. Te deseo lo mejor.